invitada, quien ya han visto muchas veces en EWTN. Antes de presentarla, quiero darles nuestros números de teléfono para que ya puedan empezar a llamar con sus preguntas para ella. 1-800-221-9460. Fuera de Estados Unidos nos pueden llamar al 205-271-2980 o nos pueden escribir a journeyhome@ewtn.com. Bien, ahora la invitada de esta noche es Rosalind Moss. Rosalind tiene una serie en EWTN y ya nos ha acompañado antes en el regreso a casa. De hecho, creo que la primera vez que apareciste en el canal fue en el regreso a casa. ¿La primera vez? Fue la primera vez que apareciste en EWTN, recuerdo cuán nerviosa estabas. No sé. Y te dije que no te pusieras nerviosa, que no tenías por qué estarlo, que todo estaba bien. Pero en breve Rosalind nos volverá a presentar una primicia aquí en el regreso a casa. Pero antes de hablar sobre eso, quiero darte la bienvenida nuevamente, siempre es un gusto verte. Es maravilloso. La última vez que estuviste en el regreso a casa fue cuando tuvimos la mesa redonda judía. ¿Cierto? Y he de contarte que todo el tiempo recibo comentarios fantásticos sobre ese programa. Estuvimos con Bob Fishman y mi querido hermano David. Y he viajado por todo el país, no sé cuánta gente lo ha visto, pero cuando he viajado por todo el país, la gente se me ha acercado y me ha dicho, vimos a David, vimos a David. La gente me ha hablado mucho de eso. Ha sido una gran alegría para todos nosotros poder haber estado contigo, Marcos. A mí me encantó. Yo estuve aquí en segundo año de haberme hecho católica y ya he celebrado mi 13ª Semana Santa en la iglesia. Muy bien, en breve les vas a contar unas noticias especiales, pero vamos a dejar que la gente se quede con un poquito de suspenso por un rato. En el programa de Línea Abierta, lo primero que hago es pedirle al invitado que nos brinde un breve resumen sobre su regreso, para que conozcamos de dónde proviene. Si quieren la historia entera, pueden buscar el episodio anterior de Regreso a Casa, o Tu historia está en un libro 2, ¿no es así? Así es, se titula Por fin en casa, publicado por Respuestas Católicas. Me crié en un hogar judío conservador. Mi padre, mi madre, mis abuelos y todo el mundo eran judíos. Esperamos al Mesías durante todas nuestras vidas. Seguimos las tradiciones, solíamos sentarnos en la mesa de Pascua y sabíamos que el Mesías era la única esperanza que tenía el mundo. Abríamos la puerta para que entrara Elías y cuando el Mesías viniera, algún día el mundo cobraría sentido. Tenía 32 años cuando escuché por primera vez que existían judíos que cualquier otra persona podía creer lo que quisiera, pero existían judíos que creían que el Mesías había venido hace 2000 años y que no solamente era el Mesías, sino que era Dios que había descendido a la tierra. Algo bastante disparatado, pero Dios, el Lebrén del cielo, el Dios de gracia, entró a mi corazón. Y estos creyentes judíos ofrecían tal testimonio con sus vidas. Todo lo que hacían y lo que no hacían expresaba lo que ellos creían. No había contradicción. Y pensé para mis adentros, esta gente está en algo. A causa del testimonio de sus vidas, empecé a seguir lo que yo pensaba eran apenas unos pocos judíos. Y ellos me llevaron hacia el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo y los míos. Y me mostraron que todos los demás corderos del Antiguo Testamento, durante el curso de 1500 años del sistema sacrificial mosaico, nunca fueron capaces de quitar el pecado, ni uno solo, ni todos juntos. Pero cada uno de ellos y todos juntos señalaban hacia aquel que algún día había de venir a quitar personalmente todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. San Juan 1:29, Marcos, siempre estará grabado en mi corazón. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó mis pecados, me convertí en una nueva creación de la noche a la mañana, como dicen las Escrituras. Me volví protestante evangélica. Más adelante me enteré que ese fue el único tipo de cristianismo que me fue presentado. Mi primer estudio bíblico lo enseñó un ex católico, quien había sido instruido por un ex sacerdote. Siempre le he dicho que eso fue una gran lástima. Me enseñaron que la Iglesia Católica era un sistema religioso falso, creado por el hombre, que estaba llevando millones por el camino equivocado y yo les creí. Durante los siguientes 14 años de mis 18, como protestante evangélica, traté de salvar católicos de lo que yo creía era un sistema religioso falso. Hasta que en el verano del 1990, aquel mismo Lebrel del cielo que había ingresado a mi corazón judío, ingresó entonces a mi corazón judío que había sido completado como evangélica, e hizo que me embarcase en un recorrido para averiguar si la Iglesia Católica era lo que ella alegaba ser. Fueron 4 años y medio del recorrido más angustioso de mi vida. Pasar del cristianismo evangélico al catolicismo fue más difícil que cuando pasé del judaísmo al cristianismo. Ingresé a la iglesia en el 1995, lo cual ahora es, y lo digo sin reservas, el cumplimiento del judaísmo y la plena medida del cristianismo, y la plena medida de todo lo que Dios nos ha concedido de este lado del cielo. Y amo a la iglesia más cada día y me encanta hacer esto. Nunca pensé que me iba a ser posible hacerlo, pero me encanta ser católica.
Tengo varias preguntas que te voy a hacer en un momento, pero voy a dejar que continúes, porque como le mencioné a la audiencia, básicamente queremos saber lo que estás haciendo en este momento. Hace alrededor de 9 años, recuerdo cuando me hablaste acerca de esta invitación, y recuerdo haberte dicho que acudieras a Respuestas Católicas. E incluso en aquel entonces, estabas teniendo dificultades con otro llamado en tu vida y cómo discernirlo. Así es. Y eso es de lo que vamos a hablar esta noche, porque parece ser que el Señor te ha abierto algunas puertas. Unas puertas enormes, Marcos, sí. Trabajé 9 años para Respuestas Católicas. No podría haberle pedido a Dios un mejor lugar, ni un mejor equipo, ni un mejor líder que Carl Keaton, el fundador de aquel maravilloso apostolado. Cuando tenía 20 años y era judía, me habían enseñado que en el mundo habían únicamente 2 tipos de personas, los judíos y los no judíos, eso era todo. Las noticias llegaron en medio de los años 60, en medio de la época de la minifalda, que las monjas habían recibido permiso para cortar el largo de sus hábitos hasta la rodilla. Y físicamente sentí algo en el corazón. Siendo yo una muchacha judía de 20 años, pensé para mis adentros, quienes quieran que sean estas mujeres que usan estos largos hábitos blancos y negros, estén en el mundo para cambiar al mundo en nombre de Dios. Pero desgraciadamente el mundo las ha cambiado a ellas. Bien, ahora, en el 2008, a muchos les parecería una afirmación políticamente incorrecta, de mente estrecha, crítica y no muy inteligente. Pero esa fue la reacción de una muchacha judía de 20 años que no tenía ninguna idea. Pero el punto es que la pérdida fue mía. Fue una pérdida profunda e inmediata. Perdí lo que para comenzar no era mío. La otra ocasión, Marcus, que ese sentimiento físico me haya atravesado, fue el momento en que tomé conciencia que tenía que aprender acerca de la Iglesia Católica. Y ahora que soy católica, lo que he esperado con ansia es restaurar los años perdidos, con una orden de hermanas que ha de restaurar el ruedo de los hábitos hasta el piso. Esa es mi razón para vivir, y es un cuento de hadas que Dios ha hecho realidad, porque cuando nuestros corazones están tan llenos de un deseo tal, 24 horas al día y 7 días a la semana, Dios no lo va a hacer por nosotros porque estamos mostrando demasiada necesidad. Estas vasijas de barro, Él va a cumplir los deseos de nuestros corazones. Pero creo que es posible que Dios me haya llamado para esto cuando yo tenía 20 años, efectivamente. Y me lo está concediendo ahora. ¿Puedo decir el nombre de la comunidad? Es las Hijas de María, Madre de la Esperanza de Israel. ¿Qué otro nombre sería posible? El Mesías es la esperanza de Israel. Jesús es el Mesías. María es la madre de Jesús. Ella es la madre de la esperanza de Israel, que vino por medio de Israel y para el mundo entero. Así que, si Dios me permite vivir 195 años, quiero ver 1 millón de hábitos en todo el mundo antes de morir. Que el mundo sepa que Dios nunca se marchó, que está aquí y que nos ama. ¿Cuándo empiezan? Voy a empezar en St. Louis. Aquel arzobispo santo y lleno de valor, el bendito arzobispo Raymond Burke, me ha invitado a dar inicio a la comunidad en St. Louis y si me es posible decirlo, aquí tengo, les quiero mostrar el boletín de la parroquia. Acabo de regresar de St. Louis la semana pasada y el arzobispo Burke sugirió que me reúna con el padre Tom Robertson, quien es el párroco de la parroquia de San Jorge. Esta fue edificada en 1915 y tiene una escuela y un convento construidos poco después. Y ahora el convento será nuestro. Y estaremos ahí en un par de meses con un equipo de personas para acondicionar el edificio y dar inicio. Tengo unas cuantas mujeres que están esperando, que empezarán conmigo. Tenemos un grupo en espera. La parroquia de San Jorge se encuentra en una pequeña área de San Luis que se llama Afton, A-F-F-T-O-N. Y quiero mencionar algo. Durante 25 años ha habido un grupo de personas que ha rezado el 4º viernes de cada mes, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada, empezando con la misa. Creo que son dirigidos por el Ejército Azul y han estado rezando durante 25 años y creo que toda la felicidad que se ve y ocurre en esa parroquia, creo yo de todo corazón, es fruto de sus oraciones. Lo que estás viendo es parte del carisma de esta orden de mujeres que estás poniendo ante el Señor a la vez que le pides orientación. Parte de esto es el hábito, la importancia del hábito, y te encuentras al lado de otras órdenes que también reconocen su importancia, como la
de la Madre Angélica, por supuesto, quien creyó en la importancia del testimonio del hábito. Sí. Aunque sospecho que algunos en la audiencia no entienden el tema del hábito. Háblanos acerca de la importancia del hábito. Sí. Algunas personas me han dicho, entiendo lo que quieres hacer, Ross, y es bueno involucrarnos, porque estamos dispuestos a salir a la calle y entrar a los hogares de las personas. Pero, ¿por qué quieren separarse de los demás? Pero ese es el punto. Eso es lo que me impresionó cuando era una muchacha judía de 20 años, que hay personas, que hay señales de Dios en el mundo que se apartan del mundo. Eso es lo que significa ser santo. No significa que sean perfectos. Eso es lo que significa ser santos, que es lo que somos. El apóstol San Pablo les escribió a los santos en Filipos y a aquellos en Roma llamados santos. Apartados, pero no perfectos. Pero sí apartados del mundo y más cerca de Dios. Y cuando vean a una hermana o una monja usando un hábito, cuando vean a un sacerdote con sotana, son una señal de Dios y la señal de que el apóstol San Pablo dijo, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. El Hijo de Dios, quien me amó, dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Estaba tratando de recordar. Gálatas 2:20. Es algo simplemente hermoso. Y hablando de otro versículo que tiene que ver con esto, podemos mencionar Filipenses 3, en donde justo después que San Pablo recita una sección muy larga, en donde admite que todavía no es perfecto. Repite una y otra vez, no soy perfecto, todavía no lo he alcanzado todo. Es uno de mis favoritos. Pero luego dice que aquellos de nosotros que somos maduros, debemos tener este modo de pensar, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Le está diciendo a la gente que lo imiten. Bien, ese hábito es una señal. Lo es. De la aceptación de un llamado. No es un símbolo de cierta presunta santidad. Es un símbolo de lo que es nuestra meta. Así es. A lo cual Dios está llamando a cada una de las almas. Así usen hábito o no. Es una señal que señala hacia el cielo. Quiero relatar una historia breve. 2 años después de que inicié mi recorrido de 4 años y medio hacia la iglesia, me encontraba en un restaurante con mi mejor amiga del mundo. Únicamente 4 personas sabían que yo estaba considerando la iglesia católica. Y mi mejor amiga, que es evangélica, sigue siendo evangélica y también sigue siendo mi mejor amiga. La quiero con todo mi corazón. Me dijo en aquel restaurante, Ross, si te vuelves católica no te vas a meter a monja, ¿verdad? Y yo no había pensado sobre ese tema. Y recuerdo haberle respondido, querida Beth, no había pensado en eso, pero ¿me imaginas caminando por este restaurante con un hábito blanco y negro de la cabeza a los pies? Era lo único que yo conocía en Brooklyn. Y recuerdo haberle dicho, incluso si la gente piensa que soy una loca medieval, van a pensar en Dios. Sea lo que sea que piensen de Dios, van a pensar en Dios. Y Marcos, eso fue en 1992. Desde aquel momento, nunca he dejado de ansiar ser asignada a Dios en el mundo. Incluso cuando salíamos, incluso cuando los católicos salimos y hacemos esto en un restaurante, somos un símbolo de Dios. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Recientemente me pidieron que hable en una convocación espiritual. Y el título que me dieron para mi charla fue ¿Cómo dar testimonio de la fe en la vida diaria? Comencé mi charla así. Si verdaderamente uno se pone a pensar que a uno le piden describir cómo dar testimonio de la fe en la vida diaria, es como dar una charla sobre cómo respirar. Porque lo hacemos. Lo hacemos. Y creo que a veces cuando la gente señala con el dedo la sotana de un sacerdote o el hábito de una monja, porque están demostrando su fe, la realidad es que no están reconociendo que la ropa que ellos mismos usan y la manera en que ellos viven Así es el hábito que ellos mismos usan. Así es. Cada uno de nosotros usa un hábito. Así es. E incluso el apóstol San Pablo escribió cómo convertimos al pueblo judío, lo cual no es el tema de este programa, pero por favor realiza uno. No. Pero la respuesta es causándoles celos. ¿Y cómo les causamos celos? Causándoles celos al mundo entero. ¿Y cómo le causamos celos al mundo entero? Viviendo la fe del Hijo de Dios. Porque Dios lo ha colocado en cada corazón, como lo dice Romanos 1:19. Les ha revelado conocimiento acerca de Dios, y el mundo es infeliz y triste. ¿Y por qué existimos? ¿Cuál es la razón de todo? Y cuando vean cristianos, estén usando hábito o no, viviendo su fe, tomando todas sus decisiones basadas en lo que creen, todo lo que hagamos y todo lo que no hagamos, todo lo que digamos y todo lo que no digamos, les causará celos. Ellos dirán, ustedes tienen algo que nosotros no. ¿Por qué son como son? Entonces nosotros contestaremos, no se trata de algo, es alguien. Como padres tratamos de enseñarles a nuestros hijos que la ropa que nos ponemos es una expresión de quiénes somos.
es una expresión de nuestro corazón. Ahora, voy a hacer unos comentarios que no tienen nada que ver con mis hijos, para que mis hijos no se enojen, pero cuando veo a ciertos jóvenes usando aros en la nariz, Lo sé. o cosas así, ¿qué están tratando de decirle al mundo? ¿Cuál es su mensaje? Por la manera en que se visten, todos usamos hábitos. Así que, para mí, cuando un religioso elige un hábito, algunos lo quieren hacerlo, que quieren usar ropas normales para pasar desapercibidos. Pero en realidad, ¿de qué están huyendo? Y he conocido religiosos, Marcus, que no usan hábito y que aman a Dios de una manera que me gustaría emular algún día. Aman a Dios más que yo. Y de alguna forma, sin usar hábito, sienten que se pueden comunicar mejor, que el hábito se convierte en una barrera. Me gustaría poder convencer a todo el mundo que no es una barrera, que es un símbolo de Dios y que el corazón humano lo necesita desesperadamente, lo necesita desesperadamente. Podemos decir lo mismo de los sacerdotes que no quieren usar el cuello romano. Es igual que los padres con los hijos. Algunos padres se vuelven tan amigos de sus hijos que borran la línea que los separa, el respeto y la autoridad, que todo niño necesita y mucho. No quiero señalar a nadie con el dedo, pero solía ser que cuando nosotros los laicos íbamos a misa cualquier día de la semana, solíamos vestirnos con mucho respeto para nuestro Señor Jesús. Así lo es, así es. ¿Y hemos perdido eso? Los tiempos están cambiando. De todas las cosas que he mencionado, este es el momento perfecto. De todas las cosas que queremos hacer en esta comunidad. Cuando caminemos por la calle, queremos poder dirigirnos a cada alma que vive en cada vecindario y decirle, alabado sea Jesucristo. Y pueden que algunos nos contesten, ¿qué tipo de locos son ustedes? Y yo les voy a contestar, eso no es lo que te corresponde decir. A ti te corresponde decir, ahora y por los siglos de los siglos, amén. ¿No sería maravilloso si el mundo entero lo dijera? No te imaginas cómo deseo ver eso. Muy bien, ya tenemos unas cuantas llamadas y mensajes electrónicos. Comencemos con ese mensaje electrónico. Nos escribe Ann desde Pensilvania. Queridos Marcus y Rosalind, ¿cuándo dejaron los judíos de sacrificar animales? Me parece que incluso los judíos ortodoxos lo han dejado de hacer. Por favor, comenten sobre el tema. Gracias y que Dios os bendiga. Bueno, no lo dejaron de hacer intencionalmente, sino que el templo en donde se llevaba a cabo el sistema sacrificial fue destruido en el año 70 DC. Y a los judíos les está prohibido ofrecer sacrificios animales fuera del sistema sacrificial apropiado, debidamente consagrado en un altar apropiado. Y todo eso fue destruido. Así que no les ha sido posible ofrecer sacrificios animales desde el año 70 DC, pero en la soberanía de Dios, Él es el cumplimiento de todos los sacrificios. Él es el Cordero sacrificado ante la fundación del mundo, el sacrificio eterno que es presentado y representado y hecho presente en cada altar de cada iglesia católica en cada misa. Entonces, cuando miramos los rituales del Antiguo Testamento, por ejemplo, uno que se me viene a la mente es el de Bezalel, donde tenemos los dos chivos, que parece que son dos becerros, y sueltan a uno en el desierto. El chivo expiatorio. El chivo expiatorio. Así que lo venían practicando desde aquel entonces, hasta la destrucción del templo. Hasta la destrucción del templo. Entonces no hubo forma de celebrar sacrificios animales porque lo habrían estado haciendo fuera de la ley de Dios. Bien. Muy bien, tomamos la siguiente llamada. Es Mary. Hola, Mary, ¿cuál es su pregunta? ¿De dónde llamas? Hola, llamo desde el Pacífico Sur, desde California, Muy Marcos. bien. Tienen un programa maravilloso y verdaderamente se los agradezco. Gracias. Yo también soy una conversa, llevo alrededor de 3 años. Bienvenida a casa, maravilloso. ¿Cuál es su pregunta? Me gustaría preguntarle a Rosalind, ¿qué tipo de reacción recibió usted de parte de sus amigos y familiares judíos cuando recién usted se convirtió al cristianismo y después del catolicismo y ahora que está usted fundando una nueva orden religiosa? Uy, ¿Tenías más espacio para caminar porque nadie se quería acercar a ti? algo así fue muy difícil. Durante un par de años mis padres no quisieron que siguiéramos siendo parte de sus vidas. Pero después mis padres entregaron sus vidas a Cristo por medio de una iglesia bautista, antes de haber regresado a casa. Y creo que ahora son católicos. Pero fue muy difícil para mis familiares judíos y para mis amigos judíos. Algunos nos excluyeron de sus vidas y hasta el día de hoy, algunos no me reciben en sus hogares. Pero ¿sabes? Lo que yo creo no es un misterio para mí, pero ha de permanecer un misterio para ellos. Porque la fe es un don. Siempre, siempre ha de ser un don. Es muy difícil para el pueblo judío entender eso, y en particular para los familiares. Pero muchos de mis familiares, de hecho, he de decir que fue la muerte de nuestro amado Juan Pablo II lo que hizo que algunos de mis familiares nos volvieran a buscar nuevamente, porque tienen tanto respeto por aquel santo papa. Es algo hermoso. Así que eso fue cuando me volví evangélica.
Cuando ingresé a la Iglesia Católica no fue mucho problema para mis familiares y amigos judíos, fue un problema más grande para mis amigos evangélicos, que no entendían bien a la Iglesia. Lo dijo el obispo Sheen, no hay 100 personas en Estados Unidos que odian a la Iglesia Católica, pero hay millones de personas que odian lo que ellos creen que enseña la Iglesia Católica. Así que es muy difícil que la gente entienda. Pero nuevamente la fe es un don. ¿Por qué? Creo que fue Scott Hahn quien dijo que los enanitos ven más lejos, únicamente porque están parados sobre los hombros de los gigantes. Y yo estaré eternamente agradecida por los hombres y mujeres evangélicos que me llevaron hacia Cristo, quienes me instruyeron durante años, y por la gracia de Dios, Él hizo que yo regresara a la plenitud de la fe. Y ahora, con mis queridas hermanas, con la orden religiosa, mucha gente no sabe al respecto todavía. Esta es casi la primera vez que estamos hablando sobre ello en forma tan amplia. Hasta el momento la reacción ha sido 100% fabulosa. Creo que el mundo se ha alejado tanto de Dios que cualquier señal de conversión radical, de transformación radical, una señal radical de Dios a cualquier costo, dispuestos a vivir una vida sin importar el riesgo, sin importar el costo, para mostrar que Dios es real y es verdadero y que está presente. Y nunca podemos hacer demasiado por Él. Creo que a la gente le gusta eso, porque Dios lo ha puesto en sus corazones. Parte del problema es que la gente vive dentro de una cultura que tiene muchas voces que hablan en contra de la vida de fe. Es posible que la gente se críe sin tener ningún tipo de espacio en sus vidas. Así es. Para la oración, para Dios, para el sacrificio, para el sufrimiento. Sí. Simplemente no saben dónde ponerlo. Una vida que esté totalmente enfocada. No culpo a nadie por la manera en que se hayan criado, ni la cultura en que se hayan educado, pero es algo muy distinto para las personas que entregaron sus vidas por el otro ideal. Y aquellos que entregaron sus vidas me sirvieron de ejemplo a mí. Yo solamente los estoy siguiendo o los estoy tratando de seguir. Cierto. Recibamos la siguiente llamada. Max desde Michigan. Hola, ¿cuál es su pregunta? Hola. Soy católico y yo estaba alejado de la Iglesia Católica, pero he vuelto a nacer. Y el regreso a casa es uno de mis programas favoritos. Gracias, Max. Y me encanta Ross, pero solo tengo la oportunidad de verla durante 10 minutos en la mañana porque tengo que salir a mi trabajo. Tengo que enviarle una carta a tu jefe. Pero acabo de celebrar el cumpleaños 80 de una tía y conocí una prima que es judía. La hermana de mi tía se casó con un hombre judío, pero según mi madre, él es ateo. Y le pregunté a mi prima cuáles eran sus creencias religiosas. Me dijo que era agnóstica. Y solamente quería saber qué puedo hacer con un tipo de persona que no tiene ningún tipo de base. Muchas gracias por su pregunta. Sabes, Max, pienso en esto muy a menudo, pues fue mi propio caso. Mi propio hermano David se había declarado ateo. Creo que pasé por un periodo de un par de años en donde yo también me pude haber declarado agnóstica. Pero sé que es verdad aquella afirmación de San Agustín: el corazón no tiene descanso sino hasta que descanse en ti. Y sé que no importa lo que una persona declare ser, así sean ateos o agnósticos, sabemos que únicamente nuestro Señor Jesucristo puede llenar sus corazones. Y no importa cuán exitosa sea una persona, su éxito es temporal, o su satisfacción es temporal. Nunca hay una satisfacción verdadera y profunda sino hasta que regresamos a la relación con Dios que perdimos en el jardín del Edén. Y eso puede ocurrir únicamente por medio de Cristo. Así que estoy consciente de ello. Max, lo mejor que usted puede hacer, y esto vale más que cualquier otra cosa que pueda decir, es vivir su fe sin ningún compromiso, pero vívala con amor, y muéstreles amor en su vida y propósito en su vida. Y cuando tenga una oportunidad, relaciona las cosas de su vida con Dios, pero hágalo con gentileza. Y tal vez algún día ella le pregunte, ¿qué es lo que tienes? Y entonces usted le podrá contestar, yo tengo el Mesías, ¿lo quieres? Sabes, esta idea de un judío ateo es algo que alguien que, habiendo sido cristiano toda su vida, simplemente no entiende. Recientemente mi esposa estuvo leyendo un libro acerca... Era un libro católico que le ofrecía consejo a los jóvenes cuando están buscando pareja, sobre cómo entender el cortejo, y leí un comentario que decía
¿cómo es una joven para saber si la persona con la que está saliendo es un buen católico? La respuesta fue, uno nunca les pregunta si son buenos católicos, porque la respuesta siempre va a ser que sí. La idea es que tenemos muchos católicos que dicen ser buenos católicos o que piensan ser católicos. Pero si un católico ya no cree en Dios, no puede llamarse a sí mismo católico o evangélico o protestante. Pero hay judíos Sí. que en forma descarada se llaman a sí mismos judíos, pero son descaradamente ateos. Pero ahí hay una diferencia porque estamos hablando de la herencia de Abraham a través de Isaac y Jacob. Estamos hablando de los hebreos más que de judíos en función del judaísmo. Así que les es posible decir, soy judío, nací judío y moriré judío. Porque el linaje de Abraham a través del pueblo son parte de un pueblo que Dios ha llamado. Pero incluso ahí usan la palabra Dios. Sí, así es. Entonces, ¿cómo definir el judaísmo sin la realidad de Dios? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. No sé si alguna vez haya sido contestada, pero yo recuerdo que, y sigo mencionando a David, pero mis padres tienen la culpa. Pero incluso cuando David declaró ser ateo, tal como lo discutió en la mesa redonda contigo, él dijo que tenía 3 preguntas que nunca pudo contestar en su vida. La primera era el hecho de la existencia, ¿cómo explicarla? La segunda, el sentido del deber. ¿Quién dice que tenemos que hacer algo cuando nadie me lo ha pedido y nadie se va a enterar? Se trata de la conciencia. Y la tercera, ¿cómo explicar el amor sacrificial? Así que ese es el alimento que Dios puso en nuestros corazones cuando nos creó a su imagen y semejanza. Que el mundo sin Dios simplemente no puede existir. Muy bien, tenemos otra llamada. Chris es Illinois. Buenas noches, ¿cuál es su pregunta? Hola, señor Goodine. Gracias por incluirme en el programa. ¿Seguro? Mi pregunta es para la señora Moss. El Papa recientemente autorizó un mayor uso del misal tridentino de 1962. Y hubo una cierta preocupación por parte de los judíos por la oración del Viernes Santo que pide la conversión de los judíos en ese misal. Se piensa que es demasiado discordante, y tengo entendido que recientemente él cambió la oración. Le pregunto, señora Moss, ¿cuál es su opinión acerca de esta enmienda y cuál fue su opinión acerca de la oración original? Lo estoy. ¿Está familiarizada con ella? Yo hubiera estado de acuerdo en quedarnos con la original. Aplaudo al Papa Benedicto XVI por su sensibilidad y bondad al haberla escrito en la manera en que lo hizo, al haberla enmendado. Es 100% y absolutamente perfecta la manera en que está escrita ahora. Sé que el pueblo judío sigue teniendo problemas con ella porque estamos rezando para su conversión y hemos de hacerlo. Hemos de hacerlo porque creemos que la salvación proviene de los judíos. Ellos nos dieron al Mesías. ¿Acaso no debemos ayudar al pueblo judío a conocer al Mesías que ellos mismos nos dieron? Y cuando he hablado con personas judías que tienen dificultad con esto, les pregunto, ¿y cómo yo soy de Brooklyn? Se los pregunto de manera directa. ¿Por qué ustedes no rezan para nuestra conversión? Porque ustedes son testigos. Su llamado, su vocación es ser una luz para los gentiles, llevar al mundo entero al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sería muy judío de parte de ustedes rezar para la conversión del mundo entero. Nosotros únicamente estamos haciendo lo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha ordenado y ustedes también deberían estar rezando por nosotros. Así que es una buena oración y aplaudo al Papa Benedicto. Las dos versiones están bien, pero aplaudo a nuestro presente Santo Padre por su sabiduría y sensibilidad. Me gustaría que nos contaras lo que piensas al respecto, porque puede que yo diga algo ofensivo. Voy a tomar el papel de promotor de la fe, porque ciertamente estoy de acuerdo con la decisión del Santo Padre, y lo que verdaderamente está haciendo es llevar a cabo lo que dijo el beato Juan 23, cuyo busto tenemos aquí en el librero. Sí. Él dijo, nosotros no cambiamos lo que creemos, pero a veces tenemos que reconocer que la forma en la que lo decimos tiene que ser examinada sin cambiar lo que creemos. Tiene que ver con la sensibilidad. Pero sin embargo, a veces tratamos de complacer demasiado, porque nos molesta cuando alguien se ofende por algo que digamos. Por ejemplo, un número de nuestras escuelas católicas ha quitado los crucifijos de sus aulas porque no quieren ofender a nadie. Esperen un momento. Esto es lo que somos.
Y de hecho, una de las universidades católicas los volvió a poner, porque los estudiantes no católicos empezaron a decir, esperen un momento, estamos en una universidad católica. Entiendo. ¿Dónde están los crucifijos? Es asombroso. Si nosotros diluimos nuestra fe, si tratamos de complacer al mundo no creyente, estamos cometiendo una gran injusticia. Una gran injusticia. Porque, como dijo el apóstol San Pablo, ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Y que Dios nos ayude si nos lo guardamos para nosotros mismos y no somos fieles. Porque no hay ningún otro nombre. Hechos 4:12, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual judíos o gentiles podamos ser salvos. No nos lo podemos guardar. Tenemos que comunicárselo al mundo. E incluso llegar al extremo de decir lo siguiente. ¿Te molesta que te envíen cartas por lo que te voy a decir? No, estoy bromeando. No me las van a mandar a mí, se las van a enviar al canal. Pero ustedes ven, tengo una opinión tan fuerte al respecto. Y voy a hablar otra vez acerca de la oración por los judíos. Uno puede matar al cuerpo, pero no jugar con el alma. Y si estamos convencidos que no debemos decirle al pueblo judío o cualquier pueblo sobre la faz de la tierra, la verdad acerca de la salvación en Cristo. Dios hecho hombre por nosotros, la humanidad y para la salvación. Si nos alejamos de eso, en mi opinión, para los judíos sería la peor forma de antisemitismo en 2000 años. Porque nuevamente, nadie debe matar al cuerpo. Pero no nieguen lo que es para la salvación de sus almas, la cual ellos nos dieron a nosotros y a las almas de todo aquel que esté vivo. Cuando Juan Pablo II era papa y nuestro actual papa era el cardenal Ratzinger, emitieron un documento titulado Dominus Iesus. Sí. Y algunas personas se enojaron, pero expresaba la verdad. Sí. De la necesidad de Jesucristo y la Iglesia para la salvación. Se trata de la verdad. Puede que tengamos que asegurarnos de decirlo de forma clara y con claridad. Hay que contar la verdad, con amor, pero no hay que guardarla. No la podemos tener guardada. Y pedirle a Dios oportunidades para que su gracia viva. Le podemos decir cualquier cosa a la gente y podemos decir, les hemos contado la verdad. Ahora ellos son responsables. No es así. Nos han escuchado a nosotros. Puede que no hayan escuchado la verdad. Únicamente Dios puede abrir sus corazones. Muy bien, hagamos una pausa y regresaremos en breve con sus preguntas para Rosalind Moss. Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. Soy Marcos Groda, el anfitrión de este programa. La invitada de esta semana es Rosalind Moss. Gracias, Rosalind. Ya has contestado varias preguntas, pero tenemos muchas más. Y parece que lo que más le ha interesado a la gente son tus raíces judías. Hay otra llamada, es George desde Colorado. Hola, George, ¿cuál es tu pregunta? Sí, mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber acerca de la idea judía acerca del aborto y la vida antes del nacimiento. Y estoy pensando en un senador en particular, Joseph Lieberman, quien es judío ortodoxo, y no obstante tiene el historial más liberal posible con respecto al aborto. Así que me pregunto si podría explicar esto. Me gustaría poder explicarlo. Es muy difícil, pero la clave es que cuando hablamos de los judíos, incluso un judío ortodoxo, tenemos a los ortodoxos y después tenemos a los ultraortodoxos, la rama hasídica, y no hay magisterio. El pueblo judío, el judaísmo reformado, el judaísmo conservador, los reconstructivistas y los ortodoxos, los hasídicos y demás, no tienen magisterio. No es una decisión que la naturaleza humana caída pueda tomar por su propia cuenta. La mente es creativa y justificamos nuestro comportamiento de muchas maneras distintas, a veces bien y a veces mal. Pero cuando la iglesia dice, el Dios judío ha establecido su iglesia y nos ha otorgado el magisterio, el oficio de la enseñanza, y dice que tal cosa es un mal intrínseco, entonces lo sabemos, porque proviene de la mente de Dios, por medio de su iglesia. Va en línea recta. Y puede que haya católicos que estén en desacuerdo, pero Dios no quiere que violemos nuestras conciencias. Y dice que nuestras conciencias deben estar informadas. Y si mi conciencia está en desacuerdo con la iglesia sobre temas morales como aquel, entonces la que está equivocada soy yo. Pero con ellos no hay autoridad. Es casi como el libro de Jueces. Todo hombre hace lo que él mismo considere justo. Es interesante porque yo no lo había pensado desde el ángulo del magisterio de la enseñanza. Cuando Jesucristo estableció el magisterio en San Pedro y los apóstoles en San Mateo 16,
En aquel entonces no había un magisterio definido dentro del judaísmo. No. Había diferentes líderes, diferentes rabinos. Tenían un Sanedrín por aquí, teníamos a los fariseos y su grupo, teníamos a los celotes por acá, pero sin embargo en esencia era un retorno al modelo de la antigüedad. Sí, recordando a Moisés, en cierto sentido. Sí. Sí. Es una especie de restablecimiento del tipo del magisterio que siempre había estado presente, que los judíos habían tenido, pero que habían abandonado desde hacía mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y podemos decir que el magisterio de Moisés, que la cátedra de Moisés, no recibió el carisma infalible que le fue otorgado a San Pedro. Que cuando habla sobre temas de fe y moral, es infalible. Eso no quiere decir que él no tenga pecado, que sea impecable. No quiere decir que todo lo que él haya dicho esté correcto, pero cuando habla de asuntos de fe y moral con respecto a los fieles, él está protegido de todo error. Y otro lugar en donde podemos ver esto es en San Juan, capítulos 14, 15 y 16, cuando Jesús les promete el Espíritu Santo a los apóstoles que estaban reunidos alrededor de San Pedro. El peligro en el que caímos nosotros cuando éramos evangélicos es que nosotros inmediatamente tomamos esos versículos y dijimos que se refería a todo el mundo. Sí, así es. No entendimos el mensaje. Así es, sí. De aquel don de sabiduría para guiar a la iglesia les estaba hablando los apóstoles, Así como en la última cena instituyó el sacerdocio en los apóstoles. que estaban reunidos alrededor de San Pedro, pero eso es lo que estaba ocurriendo ahí, no se refería a todo el mundo. Muy bien, tenemos un número de mensajes electrónicos. Me pregunto cuál me van a poner en pantalla. Nos escribe Mike desde Nueva York. Querida Rosalind, ¿ves en la misa católica una continuación y cumplimiento de los sacrificios de la adoración en las sinagogas del Antiguo Testamento? ¡Caramba! Es una pregunta muy buena. ¿Y desde Nueva York? Por supuesto. De hecho, la primera vez que fui, ¿es Mike? La primera vez que entré a una iglesia católica fue para salvar a mi hermano de volverse católico. Nos quedamos durante toda la misa y me causó mucho asombro. Le dije, David, estamos en una sinagoga, pero con Cristo. Hay todo lo que tenemos en una sinagoga. Y en una sinagoga tenemos el Torá. Los primeros 5 libros de la Biblia en forma de rollo al frente, con un velo. Y tenemos una lámpara, porque la palabra escrita de Dios se encuentra detrás. Y de ahí es donde sacamos el tabernáculo con la palabra viva de Dios, detrás de un velo con una lámpara. Y de hecho, cuando ingresé a la iglesia, le cuento a todos ustedes que han sido católicos devotos durante tantos años. Gracias por mantener la luz encendida. Sí, pero de hecho, la iglesia es una sinagoga con Cristo. Todo lo que proviene del sistema del Antiguo Testamento, Jesús dijo, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y se cumple en la Iglesia Católica, absolutamente. Muy bien, gracias. Tenemos una llamada, Leslie desde Texas. Hola Leslie, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcos, estoy llamando porque me preguntaba, considerando sus raíces judías y que la mayoría de los judíos norteamericanos son sionistas, y también el hecho de que muchos protestantes evangélicos son muy sionistas, ¿cómo concilia usted haber ingresado a la Iglesia Católica con el hecho de que la Iglesia Católica no sea sionista y que no haya reconocido al Estado de Israel durante los primeros 30 años de su existencia? ¡Caramba! ¿Qué tal cosa? Es muy interesante, Leslie. Yo no sabía lo que me estás contando, que la mayoría de los judíos norteamericanos son sionistas. Yo nunca lo he sido y ciertamente apoyaría a Israel, pero no me clasificaría necesariamente como sionista. Muchos sionistas que conozco no son judíos religiosos, es un movimiento político y se encuentra aparte del judaísmo. Por lo menos con seguridad no depende de este. Yo no hubiera ofrecido esa cifra, esa afirmación. Ni tampoco diría que la iglesia no apoyó en lo que se refiere al Estado de Israel. Ni siquiera puedo constatar eso. En lo que se refiere al pueblo de Israel, la iglesia es Israel. La iglesia fue fundada en Israel. La iglesia no rechazó a Israel. Israel fue la iglesia fue fundada sobre los 12 apóstoles, los 3000 del Pentecostés. La fiesta judía del Pentecostés conmemoraba la entrega de los 10 mandamientos sobre el monte Sinaí, lo cual fue el nacimiento del judaísmo. Y fue cuando Dios
derramó su espíritu sobre aquellos miles de judíos reunidos en Jerusalén para celebrar Shabbat, pero también el nacimiento del judaísmo, el cual se convirtió en el nacimiento de la iglesia. Así que, ¿cómo es posible que la iglesia, la cual fue completamente judía, 99% judía, no haya reconocido a Israel, cuando la iglesia era Israel? Así que no estoy muy segura. Circulan muchas interpretaciones, Leslie, pero no estoy segura de dónde provienen todas ellas. Y hay algo más que va de la mano con ello. ¿No estarías de acuerdo conmigo en que yo solía conocer evangélicos que estaban muy interesados en la nación de Israel y el restablecimiento de ella y todo eso? Sí, algo muy bueno. Pero a muchos de ellos, hasta donde yo recuerdo, no les importaba si el pueblo judío era religioso o no. Principalmente estaban preocupados de que fuera una señal de la segunda venida y el cumplimiento del Apocalipsis. Hay mucho de eso y conozco muchos grupos evangélicos judíos que de hecho, Marcus, amo y respeto mucho. Y creo que lo que dijiste es perfecto. Pero creo que con ello, su enfoque no estaba concentrado tanto en lo religioso dentro del judaísmo, sino que la atención estaba en sus almas, que ellos iban a conocer al Mesías judío. Sí. Así es, así es. Muy bien, tenemos un mensaje electrónico, nos escribe Lynn desde Nuevo México. Querida Rosalind, he estado siguiendo su estudio bíblico en EWTN acerca del Evangelio según San Lucas. Es muy interesante y usted contribuye con gran profundidad a las escrituras con sus raíces judías. Como católica de nacimiento, ¿cómo puedo aprender más acerca de nuestras raíces católicas judías para aumentar mi fe católica? Igual como lo hizo San Lucas. Elegí el único autor no judío en las escrituras para enseñar las raíces judías de la fe. San Lucas solía acompañar a San Pablo y leyó el Antiguo Testamento. Y no se pueden aprender las raíces judías de nuestra fe católica. No hay fuente mejor en el mundo entero que la lectura del Antiguo Testamento. Así que ese es mi consejo. También usted puede leer un libro maravilloso escrito por Roy Shulman, La salvación viene de los judíos. Puede visitar la página web salvationisfromthejews.com y conseguirlo ahí. La Asociación de Católicos Hebreos. David y Kathleen, mi hermano y mi cuñada, administran la página web. Marty Barak está escribiendo un libro nuevo titulado... Marty, espero que no te moleste esto. Mejor no lo digo. No estoy segura si tú quieres que diga el título todavía, pero va a ser una obra muy grande y muy fantástica. Marty también es un converso judío. Así que hay muchas fuentes disponibles sobre el tema. Muy bien, gracias Rosalind. La siguiente llamada, Katie desde Florida. Hola, ¿cuál es su pregunta? Hola Rosalind y Marcos. Gracias por atender mi llamada. Como alguien que estuvo alejada de la iglesia durante 20 años, a menudo me siento como una conversa y me siento como si hubiera vuelto a descubrir el amor de Jesús. Pero mi comentario es que yo entiendo el llamado de aquella mujer que es un poco mayor, que está tratando de hacer lo que Jesús quiere que ella haga. En este momento me encuentro en formación para convertirme en oblata benedictina, lo cual ha sido reconocido canónicamente por una orden terciaria, como un grupo laico. Pero mi pregunta es, ¿cómo mantenerse dentro de esa senda para seguir a Jesús por el camino que uno cree que Él ha preparado para una? Cuando una cree que es demasiado mayor, pero uno sabe que Él la está llamando y que la continúa llamando. Voy a colgar y escuchar su respuesta. Gracias. Gracias. Muy bien, justamente continúe en la manera que lo está haciendo, no retroceda. Dios ha colocado eso en su corazón. Usted es una conversa. Como estuve mencionando anteriormente, Marcus, nuestra vida entera es un proceso de conversión. Y de hecho, usted es una conversa. Y bendito sea el Señor por haberle traído de regreso a la iglesia. Siga por la senda. Manténgase por ese camino, no retroceda, usted no es muy mayor. Si usted tuviera 125 años y estuviera a punto de convertirse en oblata benedictina, igualmente diría, bendito sea el Señor por ello, no retroceda. De hecho, una de las cosas que yo, y no es que nuevamente quería hacerle propaganda a la comunidad que estoy iniciando, pero no hay límite de edad. Aceptamos desde los de 18 hasta los de 118. Porque cuando somos mayores entendemos mejor. Regresamos a la iglesia. Me parece que fue Tennessee Williams quien dijo, Marcos, regresamos al lugar de donde provenimos para verlo por primera vez. Así que regresamos a la iglesia. Todos hemos cometido errores en la vida. Ahora somos mayores, ahora sabemos cómo sufrir, ahora sabemos cómo amar.
Ahora hemos sufrido pérdidas. Ahora podemos extenderle una mano al mundo. Ahora ya no somos tan jóvenes y no nos consumimos pensando en nosotros mismos. Y ahora Dios nos puede usar por primera vez. Moisés tenía 80 años. Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac. Y Sara tenía 90 años. Nunca es demasiado tarde. Olvídese de su edad. Ni siquiera se preocupe de su edad, porque Dios no está preocupado de ella, porque Él ha puesto en su corazón. Olvídese de su edad, simplemente sígase adelante. Yo le dije a Dios, este año voy a cumplir 65 años, ahora el mundo entero lo sabe, y recién estoy empezando, así que le dije a Dios, tenemos que apresurarnos porque ya tengo 65 años. No retroceda, búsquelo con todo su corazón, y Él la ha de guiar. Él no ha de dejar de ayudarla para que viva los deseos que Él ha puesto en su corazón. Va a ser algo muy bueno. La pregunta es, ¿cómo mantenerse siempre hacia adelante? ¿Cómo mantenerse en movimiento? ¿Cómo mantenerse siempre yéndose adelante? Lo que dijiste me llamó la atención. Hace 10 años yo hubiera contestado esa pregunta de una forma algo distinta, 15 años atrás, 20, 30 años atrás, pero no fue sino hasta que pasé los 50 años que empecé a escuchar lo que la iglesia ha estado enseñando todo el tiempo. La iglesia siempre ha enfatizado vivir las bienaventuranzas. Jesús nos dio las bienaventuranzas. Tenemos que vivir las bienaventuranzas. Pobreza de espíritu, arrepentirnos de nuestros pecados, mansedumbre, humildad, hambre y sed de justicia, pureza de corazón. Esas son cosas que, si uno necesita volver a encender la chispa en su camino, vuelvan a examinar sus vidas en relación a las bienaventuranzas y rueguen por la gracia para poder vivirlas. ¿De qué forma se encuentran ustedes apegados a las cosas? Tal vez hayan perdido su sentido del arrepentimiento por la manera en que estén viviendo sus vidas. O tal vez ustedes se creen más importantes que otras personas, han perdido la mansedumbre. Entonces, esas cosas, y esto nos puede ayudar en el camino. Y no se olviden de hacer un inventario de las cosas que Dios ha hecho en sus vidas y alabarlo con alegría indescriptible en medio de todos sus sufrimientos a diario. Otra cosa en la que yo estaba pensando, que nos ayuda mucho, es reunirse con 2 o 3 personas más para rezar, para que se den aliento uno al otro, porque las emociones tienen un papel peculiar en nuestras vidas. Solemos medir nuestra espiritualidad basados en cómo nos sentimos. Eso no es algo bueno. Es una manera que el demonio puede usar para hacernos caer. No permitan que el desaliento les gane. Si en algún momento se sienten desalentados, eso no proviene de Dios. Y si tienen amigos que pueden rezar con ustedes y que emprendan este mismo recorrido con ustedes, sería una ayuda tremenda. Tenemos bastantes preguntas y vamos a ver si podemos contestar el mayor número posible. Vamos a leer un correo electrónico rápidamente. Johnny Susan desde Nueva Jersey. Querida Rosalind, felicidades por el inicio de esta nueva orden. Rosalinda, ¿va a tomar un nuevo nombre para usted como hermana profesional? Perdón, como hermana profesa, y podría describir la apariencia del hábito. Por supuesto que sí. Mi nombre, cuando ingresé a la iglesia, mi nombre de confirmación, fue el nombre judío de la Virgen, Miriam. Y como San Juan 1:29 dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es mi versículo, porque cambió mi vida. Por lo tanto, he de ser conocida como madre no hermana, sino madre Miriam del Cordero de Dios. Esa ha de ser mi nombre. El hábito, casi puedo mostrarles una especie de retrato, pero ha de ser largo y hemos de usar el velo completo. Apenas lo suficientemente corto como para no sentarnos sobre el griñón completo, el escapulario completo, muy hermoso. Muy hermoso. Si quieren enterarse más acerca de la orden, ¿hay algún lugar donde puedan acudir? No, estamos... de hecho, tengo la dirección en San Luis, pero no estaremos ahí sino hasta dentro de un par de meses. Así que si quieren venir a visitarnos este verano, nos pueden ayudar a pintar el lugar y arreglar el edificio. Tendremos un ejército ayudándonos. Así que les voy a dar una casilla postal en caso que alguien quiera recibir más información. Pueden dirigirse a mí, Madre Miriam, no, Rosalind Moss. P.O. Box 582, La Mesa, California, 91944. Muy bien, muy bien. Yo desde Nueva York, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcus, 2 de mis personas favoritas en el programa, Ross y usted. Ross, me gustaría conocer el papel que tuvieron la Santísima Virgen y los santos en su conversión al catolicismo. Y felicidades por hacer sus votos como monja. Gracias, Joe. Estoy seguro que no jugaron ningún papel. Me va a ser difícil contestar esa pregunta. No, pero 6 semanas antes de volverme católica traté de poner a prueba la comunión de los santos.
De hecho, fue la segunda vez que lo hice, y yo me encontraba rezándole a la Santísima Virgen y le pedí que me perdonase en caso que me estuviera escuchando y se ofendiera porque no le estaba rezando a Jesús. Y también le pedí a Jesús que me perdonase si es que lo estaba ofendiendo porque le estaba rezando a su madre. Y Monseñor James O'Connor, autor de La Materia Escondida, el sacerdote que me recibió a la iglesia, le dijo al padre Dowdy, que también proviene de raíces judías, le dijo al padre Rhys Dowdy que ya estaba rezándole a la Santísima Virgen. Y el padre Dowdy dijo, si le está rezando a la Santísima Virgen, ya no hay más que hacer. Y así fue efectivamente. 6 semanas después, yo me encontraba en la iglesia. Y otra cosa más, Joe, alrededor de 1 año y medio antes de volverme católica, es una historia muy larga para contar ahora. El obispo, creo que en aquel entonces era obispo McCarrick, no me acuerdo en este momento. Viajé en tren por 2 horas hasta Nueva York porque él iba a predicar en la Catedral de San Patricio y yo estaba buscando una fuerza espiritual católica, Marcos. No pude hablarle al obispo después de la misa. Se lo llevaron inmediatamente. Y yo quería hablarle directamente a él y a nadie más. Yo había viajado 2 horas en tren, así que me puse a caminar por la Catedral de San Patricio buscando la rectoría. Caminé durante 1 cuadra entera en la ciudad de Nueva York y le estaba rezando a Santa Teresa, porque yo había leído una historia que otro sacerdote me había dado, y fue la primera vez en mi vida que yo le había rezado a un santo, y le dije, Santa Teresa, si esto funciona, tú sabes lo que se siente querer hablarle a un obispo, tú sabes lo que se siente querer hablarle al Papa, así que si me puedes ayudar, si me escuchas, por favor, podrías rezar para que yo pueda hablar con este obispo. En fin, me fue posible verlo. Hubo una especie de milagro ese día. Ellos tuvieron un papel enorme. Y una cosa más, San Francisco de Sales me ha hecho saber que él es mi director espiritual desde el cielo. Y en esta comunidad vamos a seguir a San Francisco de Sales. ¿De veras? Muy interesante. Me parece muy bien. Excelente. Tenemos otra llamada. Daniel desde Texas. Hola, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcos y Rosalind. Rosalind, yo soy la Daniel de la cual usted habló, la que se encontraba enferma en casa cuando usted estaba en el programa Respuestas Católicas. Hola, ¿cómo te sientes? Oh, me siento mejor y le agradezco por su bondad al haber hablado conmigo. Sé que usted tiene una agenda muy ocupada. Mi pregunta para usted es la siguiente. Yo también estuve en el mundo evangélico. Me había alejado de la Iglesia Católica, ingresé al mundo evangélico y después regresé a la Iglesia Católica en 1989. ¿Cómo concilió su doctrina de salud y prosperidad, de que Dios no quiere que estemos enfermos, de que Dios no quiere que seamos pobres o que suframos cuando se convirtió? ¿Cómo concilió eso con la doctrina católica cuando se convirtió? Daniel, nunca tuve que conciliarlo porque nunca estuve convencida de ello, incluso cuando era evangélica. Nunca lo creí. Las escrituras no lo enseñan. Solamente un pequeño segmento de los evangelios cree eso. Así es así. Es un pequeño segmento. Es demasiado grande, pero es un segmento. Los evangelistas y demás. Así es. De hecho, Daniel, para mí fue muy difícil comprender el entendimiento católico acerca del sufrimiento, de unir nuestro sufrimiento con ese sacrificio de nuestro Redentor para la salvación del mundo. Por aquellos a quienes amamos, por aquellos que nunca han de escuchar el Evangelio, fue un concepto muy, muy difícil para mí, porque lo vi como que lo estábamos añadiendo al sacrificio de Cristo, lo cual en realidad es así, pero Él no necesita que nosotros añadamos nada. Su sacrificio fue suficiente, sin embargo, Él nos deja participar en su vida y en su sufrimiento. Y una vez que entendí eso, difícilmente pude encontrar algo más bello, porque quiere decir que todo lo que hacemos, que todo sufrimiento que ofrecemos, una uña que nos duela, si lo soportamos cañadamente y lo ofrecemos al Señor y le decimos, Señor, acepta esto para la salvación de mi cónyuge, de mis hijos, de las almas perdidas, es algo maravillosamente hermoso. Así que el sufrimiento redentor es una doctrina magníficamente bella. Y no tuve que ir muy lejos para poder entenderlo, Daniel. Nos queda 1 minuto y medio. Bien. Te voy a pedir que concluyas el programa con una pregunta profunda. Sí. Digamos que hay algunas personas que nos están mirando o que están tratando de discernir el llamado. Solamente 1 o 2 palabras. El Salmo 37. De aliento. El Salmo 37. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Eso me daba miedo, porque si me concedía los deseos de mi corazón, ellos no siempre eran muy buenos, pero me di cuenta que si mi alegría se encuentra en Él, Él ha colocado esos deseos ahí, y Él ha de cumplirlos. San Agustín dijo, él resumió la vida cristiana entera al decir, amen a Dios y hagan lo que ustedes gusten.
confíen y regocíjense en Él. No permiten que nada se les ponga en el camino. No le nieguen nada a Dios. Si ustedes están pecando y su pecado es repetitivo, deben dejarlo. Vayan a buscar la ayuda de un sacerdote y confíen que los deseos que Dios ha puesto en sus corazones, Dios los ha de cumplir. No le nieguen nada, Él los ama. Gracias, Ross. Nuestras oraciones están contigo y con tu nueva orden. Gracias, Marcus, gracias. Que Dios os bendiga. Nos veremos la semana próxima.